Bien, vamos al golpe de estado de Reza Pahlavi. Vamos a mirar que es fundamental tener en claro cómo los británicos, que ya lo nombramos, habían empezado a intervenir ampliamente en el panorama iraní desde el siglo XVIII, o sea, fundamentalmente desde 1794. Las joyas que estamos viendo son joyas de la Casa Real persa, ¿sí? O iraní. Ya a lo largo del siglo XIX, lo que vamos a encontrar es ese movimiento de los dos grandes imperios que van a la saga de lo que hay en este espacio y específicamente un movimiento muy preocupante por el lado de los ingleses y por el lado de los rusos. Entre los ingleses y los rusos, los persas no saben a cuál temerle más, terminan orientándose por los británicos, que les dan mayor grado de confiabilidad. De manera que la Compañía Británica de las Indias Orientales se acerca a la corona persa para establecer una serie de relaciones comerciales que van a estar centradas especialmente en el acceso de los barcos británicos a la parte sur del Golfo Pérsico. Si a uno le preguntan cuál es el mayor poder amenazador que tiene Irán en la geopolítica contemporánea, es el acceso al Golfo Pérsico. Esa es la parte más compleja. Pero Irán difícilmente va a bloquear el Golfo Pérsico porque eso sería igual a darse un tiro en el pie. Bien. La competencia entre ambos imperios, el ruso y el británico, es lo que se conoce en historia como el Gran Juego. Así, el Gran Juego, así lo refirió uno de los grandes embajadores británicos. Él dijo siempre que había que ganar el Gran Juego, a pesar de que para el siglo XIX la familia real británica y la familia real rusa estaban cerca, muy emparentadas. También era cierto que ni el destino de Rusia lo manejaba totalmente el zar, ni el destino del Reino Unido lo manejaba la Casa Real. O sea, ya habían otros agentes políticos mucho más importantes. Esa es la corona del Shah de Irán, apenas para lucirla en el palacio. Bien, ese ese pulso de los imperios y esa necesidad de Irán de contar con el apoyo británico también la llevó a deshacerse de un dolor de muelas que fue Afganistán. De alguna manera, perder Afganistán para Irán suponía, obviamente, un ir hacia atrás, una falta de ciertos recursos importantes, pero por el otro lado, los afganos hacía mucho rato se habían marcado como un pueblo en disidencia. El Reino Unido va a empezar a acercar a las autoridades iraníes de una manera absurda. Por un lado, los halagan, les hacen invitaciones, les mandan joyas, les mandan porcelana, pero por el otro lado los atemorizan y los están todo el tiempo, digamos, cercando para buscar que Irán haga sus inversiones de modernización administrativa, pero sobre todo militar, con recursos británicos. En ese momento, el Reino Unido es lo más importante. Los Shah de Irán los Qajar, van a intentar ponerse a la par de Occidente con todas sus reformas que ya, como les dije hace un ratico, terminan siendo fallidas, porque la propia población iraní ve estos procesos de modernización como un atentado contra su autonomía, contra su identidad y contra su fe, especialmente contra su fe. Hay una serie de tratados que Irán se ve forzado a firmar. El primero es el Tratado de París, que es de 1857, donde Irán termina de retirar sus tropas de Afganistán y deja de oponerse a la entrada de los británicos sobre este territorio. Y
Allí, en este Tratado de París, se le otorgan una serie de concesiones fundamentales al Reino Unido para la construcción de los ferrocarriles, los telégrafos, los bancos y la administración de los recursos naturales en Irán. Ahí es donde entramos al punto crítico, porque entre los recursos naturales, el recurso que se acaba, se está en vías de desarrollo, va a ser el petróleo, y es el que va a entrar más adelante. Persia queda completamente en medio del fuego cruzado entre los británicos y los rusos. Eso debía ser un permanente dolor de cabeza. Cuando entraba el ruso, salía el británico y demás. Ya para el siglo XX, empezando el siglo XX, nomás en 1901, el empresario británico William Darcy va a llegar ante la corte iraní y va a obtener el derecho exclusivo para la explotación del petróleo de Irán. Esto le da la posibilidad de explorar el territorio para obtener todo el petróleo posible. Esto va a derivar en un trato terriblemente desigual entre los dos imperios. Antes de seguir, quiero marcar con ustedes este territorio. Este es el territorio que se conoce como el Medio Oriente. Cuando hablamos de Medio Oriente, estamos hablando de un territorio que empieza en Turquía, expande hasta Yemen, Omán y avanza hasta Pakistán. ¿Sí? Retomando Afganistán, Irán, Irak, bueno, todos los otros espacios que estamos viendo allí. Y estos territorios tienen la característica de tener mayorías islámicas. Estas mayorías islámicas tienen orientaciones diversas. Más adelante vamos a ver de nuevo lo que suponen esas orientaciones. Vamos a encontrar que la mayoría de estos territorios, ¿sí? Van a tener gobiernos no islámicos o no de voluntad islámica en el siglo XX. Turquía abandona el Islam como forma de gobierno justamente con Atatürk en 1922. Por ahí derecho, unos más adelante que otros. El único país de ese territorio que tiene un gobierno 100% islámico es Irán. Bueno, esto estaba para la otra y ahora vamos al golpe de Estado. Bien. Resulta que el señor Darcy toma la concesión y se le entrega cuando todavía no se ha descubierto petróleo en Irán. Él simplemente va a buscar el petróleo. Y lo encuentran por primera vez en 1908 en la región que se conoce con el nombre de Juzestán. Esto fue para los británicos, digamos, una chispa de enamoramiento en relación a Irán. Para ese entonces, Irán jugaba un lugar importante dentro de su geopolítica, pero no era un lugar absolutamente definitivo. Ahora, al descubrirse el petróleo, Irán se volvió en la cereza del pastel y empieza a darse una amenaza, digamos, casi que paralela, una por parte de los británicos, otra por parte de los soviéticos, de invasión sobre Irán. Esta amenaza se cumplirá especialmente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial cuando, vamos a ver más adelante, Teherán jugará la carta del petróleo de maneras bastante ambiguas, ¿sí? Bien, no, perdón, en la Primera Guerra Mundial. Sí, después, bien, vamos a tener que se crea luego una entente, la entente anglo-rusa. Acordémonos que inicial y originalmente los británicos y los franceses firmaron un primer acuerdo llamado la entente cordial. Era la propuesta de ambos imperios para ponerse en contra de los rusos a la llamada a la primera de cambio. O sea, en la primera de cambio ellos iban de una vez a atacar a Rusia, de ser necesario, porque se esperaba que estallara el conflicto y el conflicto iba a estallar en torno a Alemania y la relación entre el zar y el Kaiser era extremadamente cercana. Hasta el gobierno de Nicolás II, los asesores del gobierno ruso habían sido 100% alemanes. Sin embargo,
Poco tiempo después se dieron cuenta de que el zar Nicolás se sentía igualmente amenazado por Alemania y firmaron una segunda entente, un segundo acuerdo. Esta vez reunía a Inglaterra, a Francia y a Rusia y fue lo que va a ser la Triple Entente, que es el acuerdo que va a dar paso a la formación de los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial. Puestos de acuerdo los británicos y los rusos, a los persas, como las cosas, los otomanos, las cosas se les pusieron color de hormiga. Esto terminó derivando, entre otras cosas, en que los turcos se pusieran del lado de los alemanes, ¿sí? Entraran a la guerra del nado alemán, pero los persas decidieron definitivamente quedarse neutrales y poder seguir comerciando con ambos imperios y sacar algo de ventaja o algo de partido en las alianzas que ya estaban establecidas. En 1919, ya 2 años después de la famosa Revolución de Octubre de los rusos en 1917, los británicos argumentaron la necesidad de establecer un protectorado sobre Persia para evitar una expansión soviética en este territorio, pero la dinastía Qajar, ahí tenemos el Shah de los Qajar, no estuvo muy satisfecha con esta circunstancia y argumentó que ellos definitivamente no temían en ese momento una invasión rusa y los rusos no tenían cómo ejercerla, porque hasta 1922-23 Rusia estuvo inmersa en una guerra civil muy dura porque todavía los blancos, los zaristas y otros grupos, digamos, revolucionarios, no bolcheviques, estaban vivos en la contienda por tomar el poder. Entonces no era tan viable. Lo que sí se dio fue un movimiento nacionalista, un movimiento de base. Este movimiento se llamó el movimiento Yangal y fue un movimiento que terminaría por desestabilizar a los Qajar o Qallar. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Listo? Bien. El movimiento Yangal va a surgir mucho antes, digamos, de que estalle la guerra. Surge justamente como una reacción muy dura contra el movimiento constitucionalista de los Qajar que se había originado en 1905-1906 y que había, digamos, propuesto un cambio político administrativo de fondo. Entre las cosas que proponía la Constitución estaba una manera completamente distinta de administrar el poder, ya no un poder totalitario y autoritario, sino un poder que abriera los espacios para que las diferentes regiones de Irán pudieran tener una cierta base de autonomía. Esta lectura digamos, de esa transición fue leída como un gesto de debilidad del gobierno, no de fortaleza. Y esto es un punto importante. O sea, en estas partes orientales que vienen milenariamente gobernadas por sistemas autocráticos, las formas de democratización del poder no siempre son vistas como una manifestación de fuerza, sino todo lo contrario. Y en la región que vamos a encontrar, que es la región del Gilán, en las orillas del mar Caspio, surge un grupo de personas que postulan un cambio radical. Estas personas han sido influenciadas por los rusos, porque los rusos no pueden tomar Irán, pero sí pueden infiltrar ideólogos. La ideología soviética, y más que la soviética, la ideología socialista y comunista, se irradió por toda la parte de Asia con una fuerza inmensa. Y estos territorios, especialmente que estaban tan cerca a los territorios rusos, empezaron a vislumbrar una influencia que capitalizó todos los descontentos que se venían dando en los territorios como el territorio iraní. Así que entre 1915 y 1921 aparece un líder, su nombre es Mirza Kuchak Khan,
Y él, cuando decimos Khan, ya sabemos que es líder tribal, o sea, ese Khan supone fundamentalmente líder tribal. Y él va a hacer una mezcla maravillosa entre islamismo chiita, nacionalismo y socialismo, justicialismo social y oposición al dominio extranjero. Ahí vemos la región de Guilán, que es esa que está allí rojita, ¿sí? No es una región muy grande. Que no sea una región muy grande es altamente positivo para este movimiento, porque supone más facilidad para acceder a las personas que hacen parte del territorio, más capacidad para concentrar las ideas y para movilizar las ideas, ¿sí? Cuando se habla de justicialismo social, y yo quiero hacer esta claridad, nosotros estamos hablando de un movimiento de alto grado de violencia. Una cosa es la justicia social y otra cosa es el justicialismo social. La justicia social supone unos cambios para que todas las personas vivan en unas condiciones más o menos, por lo menos en unas condiciones dignas y puedan disponer de acceso a la educación, a la salud, a todo. El justicialismo social es mate a los ricos. Es una venganza, es un movimiento vengativo. Hay un justicialismo social. Lo que pasa es que hay una fase del peronismo que son los montoneros. Los montoneros son los guerrilleros peronistas, ¿sí? No necesariamente llegan a unos grados tan violentos como los nuestros, ¿no? Porque el conflicto colombiano ha sido mucho más violento y ya tiene unos índices de mortalidad más altos que el argentino. Bien, todo esto empieza en el Yangal, que es la región de los bosques de Guilán, es esta, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer este movimiento guerrillero que se va movilizando y que va tomando, digamos, cada vez más fuerza. Su objetivo es reducir la corrupción de los gobernantes Cajar, o sea, eso que hemos visto del Palacio de Golestán a nosotros nos puede sonar muy bonito, nos puede parecer deslumbrante, maravilloso, pero no lo han pagado nuestro trabajo, ni nuestro sufrimiento, ni nuestro dolor, ni nuestra pobreza. A ellos sí. Y vamos a encontrar que además van a buscar una mayor autonomía. Ellos sueñan porque son étnicamente muy diferentes a otras regiones de Irán, o sea, no se sienten pegados por una tradición idéntica. Ellos han sido parte de un imperio. Ser parte de un imperio es ser una pieza dentro de un rompecabezas donde realmente tú no te sientes tan conectado con el resto. Y van a luchar especialmente por ir en contra de los rusos y del Reino Unido. A los que sienten aberrantes, a los que sienten muy violentos sobre ellos, y porque además lo son, ¿no? Pues toda esa prepotencia británica de principios del siglo XX era una cosa muy sensible, ¿no? Esa manera muy elegante de hacerte sentir que eres un estúpido y que estás fuera de lugar. Van además a buscar una reforma agraria basada en la expropiación de las tierras de los terratenientes, y una mayor justicia para los más pobres. Realmente, eh, eso es antes del Cha, claro. Voy a cerrar. No, llega el Cha, voy a parar ahí, pero antes de parar, sí quiero decir algo que me parece que es muy importante. En esta época en Irán no existían códigos jurídicos o legales que le garantizaran alguna defensa a la gente que estaba oprimida o que estaba controlada. Y habían unos grados de exceso muy altos, ¿sí? Muy altos y de mucha opresión. Entonces, este movimiento es muy importante porque este movimiento va a ser previo
a otro movimiento civilista anterior o que se va a dar, posterior, digamos que se va a dar entre Reza Pahlavi y Mohammad Reza Pahlavi. Y ahí nosotros, padre e hijo, y ahí vamos a ir viendo nosotros cómo se fue trazando todo el camino hasta llegar al Irán contemporáneo, eh, que es un camino muy, porque hay dos cosas que están en medio, hay varias que están en medio. Una es que Irán es un territorio muy grande, con una población extensa. La mayor parte de esa población es chiita. Lo que pasó durante el tiempo del Shah no fue bonito. O sea, a nosotros nos puede gustar, pero algunas cosas, pero no fue bonito. O sea, Mohamed Reza Pahlavi se merecía que lo quitaran del poder. O sea, fue como Nicolás II, fue un gobernante terrible. Lo vamos a ver cómo el Ayatollah Khomeini les metió un gol olímpico y en este momento la sociedad iraní se debate luchando un gran cociente de población a favor de la posibilidad de una apertura democrática que permita transar y cambiar ciertas formas. Pero hay una parte importante de esta población que sigue prisionera de grupos armados que hacen parte de lo que se llama, entre otras cosas, la Guardia Islámica o la Guardia de la Moral. Es lo mismo que pasa con Venezuela. O sea, cualquiera dice, ¿por qué Venezuela no se ha sacudido? Pues porque Maduro armó una inmensa cantidad de gente y ciertamente aparecen en los videos haciendo burla de que esa gente haciéndole oposición a Trump. Claro, a Trump no le pueden hacer oposición ni a los Mariners americanos, pero sí pueden acabar y amedrentar a las personas de a pie de la democracia. En este momento, bien, los iraníes tienen tres condiciones para estar bien. Una, tienen un país rico, muy rico, no solo en petróleo, sino en otros recursos. Pueden vivir, obviamente, con las limitaciones que implican no estar en el tope del mundo. Le venden petróleo a Rusia y le venden petróleo a China y le venden petróleo a Corea del Norte y le venden petróleo hasta Venezuela, yo creo. Y ahí en este momento había una tensión muy grande, ¿sí? Pero eso lo vemos hacia el final, porque que lo entendamos también como más y que yo pueda prepararlo mejor. Pero parte de la participación iraní en este momento en el conflicto con Israel, de la manera en que Irán se movió, fue el intento de los ayatolás de mantenerse en el poder, porque la población civil iraní está luchando o estaba luchando por otro camino. Bueno, y aquí terminamos. Me despido. Chao, Chito. Chao. Ah, ¿Qué? gracias. Sí. No. Los rosares tampoco. Porque es que cuando tú te encuentras frente a un sistema de poder del que sea, por ejemplo, tú te encuentras frente a un sistema de poder autocrático, hay gente que toma las decisiones por debajo del zar. Hay gente que son ministros y demás, y al mismo zar, sobre todo a Nicolás II, que era una personalidad tan complicada, era fácil meterle miedo y entonces